Las autoridades de Florida pusieron en marcha discretamente un proyecto secreto, invirtiendo millones de dólares en un intento desesperado. Desplegaron cientos de conejos robóticos en el corazón de los Everglades. Cada máquina fue diseñada para imitar a un conejo real, desde su calor corporal hasta su olor característico, todo con el fin de atrapar a las pitones que han destruido el ecosistema. Pero la ciénaga no obedece las reglas humanas. Los robots funcionaron demasiado bien. No solo encontraron a las pitones, encontraron algo más. Y lo que ocurrió después es, sinceramente, una locura. Cuando los Everglades comienzan a desvanecerse al amanecer, los Everglades de Florida brillan como un espejo viviente. Es un mundo de juncos resplandecientes sobre aguas de movimiento lento, donde las garzas permanecen inmóviles como estatuas. Sin embargo, bajo esa belleza asombrosa, se esconde uno de los ecosistemas más devastados de América. Durante décadas, esta inmensa extensión salvaje, un río somero de hierba que abarca 1,5 millones de acres, ha sufrido un ataque silencioso y sinuoso. El invasor no es un derrame químico ni una nueva urbanización. Está vivo. Tiene hambre. Y ha demostrado ser, por decirlo con suavidad, imparable. La pitón birmana, un depredador originario de las selvas del sudeste asiático, ha convertido los humedales de Florida en su propio imperio personal. Lo que nadie suele contar es que esta invasión no fue obra de la naturaleza, fue un error humano. Surgidas del comercio de animales exóticos en las décadas de los 80 y los 90, las pitones bebé se vendían como curiosidades inofensivas. De piel brillante, hermosamente moteadas y lo suficientemente pequeñas como para descansar en las manos de un niño. Pero esas mascotas crecieron, y lo hicieron rápidamente. En pocos años, muchas alcanzaron longitudes asombrosas de 4 a 6 metros, con la fuerza suficiente para someter a un venado o incluso a un caimán de casi 2 metros. Los dueños, completamente impreparados para tener un monstruo en su cuarto de huéspedes, comenzaron a soltarlas en canales y pantanos. Luego, en 1992, el huracán Andrew arrasó el sur de Florida. La tormenta destruyó numerosas instalaciones de cría de reptiles, liberando una cantidad desconocida de pitones en la naturaleza. Esas serpientes escapadas sembraron la población que más tarde engulliría los Everglades. Para una pitón, ese nuevo mundo era un paraíso. Los Everglades ofrecían calor, agua en abundancia y, sobre todo, presas que jamás habían evolucionado para temer a un gran constrictor. Sin depredadores naturales propios y con la sorprendente capacidad de poner hasta 100 huevos a la vez, su población se disparó. Los biólogos calculan actualmente que decenas de miles, quizás cientos de miles, vagan por el sur de Florida. Lo que han hecho con la cadena alimentaria es catastrófico. En las zonas dominadas por pitones, los mapaches, las zarigüeyas y los conejos de los pantanos han desaparecido casi por completo. Hablamos de poblaciones que han caído más de un 90%. Dentro del estómago de una gran pitón se encontró un venado adulto. En otro incidente muy conocido, se grabó a una pitón peleando con un caimán, una batalla tan intensa que ambos animales murieron en el combate. La desaparición de estas especies desencadena una reacción en cadena. Menos mamíferos pequeños significa menos alimento para las aves rapaces autóctonas. Menos carroñeros significa que la materia en descomposición permanece más tiempo, alterando incluso el suelo. La lucha contra ellas ha sido una larga batalla perdida. Las autoridades recurrieron primero al público, lanzando el desafío de la pitón en 2013. Fue un gran acontecimiento mediático, un llamado a las armas para cualquiera con valor suficiente para adentrarse en la ciénaga. Premios en efectivo, reconocimiento público y la emoción de la caza. Llegaron con lanchas a motor, machetes y linternas.
Pero tras semanas de esfuerzo, el total combinado fue apenas de 68 serpientes. 68 de entre decenas de miles. Fue una maniobra de relaciones públicas, no una solución. Entonces pasaron a una estrategia más profesional, el programa de eliminación de pitones. No era un concurso, era un trabajo. Cazadores con licencia remunerados patrullan los diques de noche, cobrando un salario por hora más bonificaciones por cada serpiente capturada. Pero los números son demoledores. Pagar a los contratistas para que cacen en una zona tan vasta cuesta millones. Y por cada serpiente que retiran, parece que 2 más aparecen para ocupar su lugar. Incluso llegaron a usar serpientes Judas, colocando rastreadores de radio en hembras de pitón para que guiaran a los cazadores hacia los lugares de reproducción. Ayudó algo, pero no fue suficiente. Los Everglades simplemente eran demasiado extensos. El Estado comprendió que la fuerza bruta era una estrategia condenada al fracaso. Necesitaban un cazador que no dependiera de la vista. Del punto muerto a los prototipos. Cuando los programas de recompensas no lograron hacer mella, los gestores de vida silvestre entendieron que necesitaban un tipo diferente de cazador. Uno que no se apoyara en la vista ni en la suerte, sino en un instinto antiquísimo y poderoso. Fue entonces cuando Florida recurrió a un aliado tan antiguo como la propia humanidad, el perro. En los últimos años, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida puso en marcha un experimento pequeño pero audaz. 2 perros entrenados como detectives de élite serían enviados a los pantanos para hacer lo que los humanos no podían: olfatear lo invisible. Sus nombres eran Truman y Eleanor. Truman, un labrador negro, tenía el rostro amigable de una mascota familiar. Eleanor, una pastora holandesa de ojos vivos y alertas, había sido criada para la precisión. Durante meses ambos fueron entrenados para reconocer el leve olor almizclado que dejan atrás las pitones birmanas. Un rastro que los humanos no pueden detectar en absoluto, pero que permanece en la hierba y el barro mucho después de que la serpiente haya pasado. Una vez en el campo, los resultados llegaron rápidamente. En sus primeros meses, el dúo ayudó a capturar varias serpientes de gran tamaño que habían eludido a los equipos humanos durante semanas. La cola de Truman se ponía rígida. Eleanor giraba en círculos con el hocico pegado al suelo y de repente se quedaba paralizada. La señal universal de que la presa estaba cerca. Momentos después, el haz de linterna de un guía captaba el lento ondular de unas escamas. Estos perros encontraban pitones en minutos donde los biólogos habían buscado durante horas. Pero como ocurre con todo en los Everglades, el éxito tenía un precio. El pantano es un lugar durísimo para trabajar. El calor es extremo, superando con frecuencia los 37 grados centígrados con una humedad aplastante. Los perros debían llevar chalecos refrigerantes y botas especiales para proteger sus patas de la afilada hierba de sierra. Y, por supuesto, la zona está llena de otros peligros, como caimanes y mocasines venenosos. Lo que muchos pasaban por alto, sin embargo, era el verdadero problema: la escala. Truman y Eleanor eran extraordinarios, pero eran solo 2 perros. Los Everglades, recordemos, tienen 1,5 millones de acres. Para cubrir tanta superficie, el Estado necesitaría cientos de equipos caninos, con un coste de millones y millones de dólares en entrenamiento y apoyo logístico. Era una herramienta brillante, pero no era la solución definitiva. Esta victoria, no obstante, desató una pregunta nueva y polémica. Los perros habían demostrado que el olfato era la clave. Entonces, ¿qué pasaría si el cebo pudiera atraer a las serpientes hacia los cazadores? Esto llevó a los científicos por un camino inquietante, uno que difuminaba la línea entre la biología y la desesperación.
Comenzaron con estudios pequeños y controlados, utilizando conejos de marisma vivos, la presa natural de la pitón. Construyeron cercados seguros diseñados para proteger a los conejos de cualquier ataque directo y los colocaron en senderos pantanosos de alto tráfico. Los conejos, aterrorizados pero ilesos, se convirtieron en imanes. En cuestión de semanas, las pitones comenzaron a aparecer, una tras otra, deslizándose hacia los recintos. El principio quedó demostrado. La atracción por la presa funcionaba, pero el coste moral era elevado. Las imágenes de conejos vivos temblando rodeados de enormes constrictores generaron una indignación inmediata entre los grupos de bienestar animal. Los experimentos fueron calificados de crueles. Ante la enorme presión pública, se retiró la financiación para las pruebas con cebo vivo. El programa fue clausurado. No podían usar animales vivos. Así que decidieron construir uno. Cuando llegaron los caimanes, la historia se vuelve verdaderamente extraña. Con el programa de cebo vivo concluido, ingenieros y biólogos unieron fuerzas. Tenían el plano. Sabían lo que una pitón buscaba, el calor de un pequeño mamífero, el olor de su pelaje y ese leve temblor de vida. Y así empezaron a construir. Así nació el proyecto conocido como Robo Rabbit. Cada señuelo era una auténtica maravilla de diseño práctico. Fabricados con materiales resistentes a la intemperie y recubiertos de pelaje sintético. En su interior, una almohadilla térmica especial emitía una señal de calor constante, casi idéntica a los 37 grados del cuerpo de un conejo de los pantanos vivo. Pequeños emisores alimentados por baterías liberaban un compuesto químico que imitaba el almizcle del conejo, un olor capaz de flotar en la brisa del pantano. Algunos modelos incluso contaban con minúsculos motores para hacer que las orejas y la nariz se movieran levemente. Eran, en todos los sentidos, el cebo perfecto. Cada uno costaba casi $4,000 construirlo. En su interior se ocultaban una cámara activada por movimiento y un transmisor. Cada vez que algo se acercaba serpenteando, el sistema se activaba y enviaba una alerta a los biólogos apostados a kilómetros de distancia. Y para alimentar todo eso, pequeños paneles solares de alta eficiencia que les permitían operar durante semanas enteras. El plan era sencillo. Anclaron 120 de estos conejos robóticos dentro de cercados protegidos en los puntos más conocidos de concentración de pitones. El objetivo no era dañar directamente a las serpientes, sino atraerlas hacia zonas vigiladas donde equipos especializados pudieran intervenir y retirarlas. Cuando se desplegaron las primeras unidades, nadie sabía si aquello iba a funcionar. Los primeros 2 días fueron un éxito rotundo. Las alertas comenzaron a sonar casi de inmediato. Las cámaras de campo capturaron imágenes increíbles. Enormes pitones, algunas de más de 4,5 metros de longitud, acercándose a los señuelos. Agitaban sus lenguas, detectando el calor y el olor. Luego atacaban, enroscando sus gigantescos cuerpos alrededor de los conejos falsos. Los equipos entraban en acción y capturaban serpiente tras serpiente. Estaba funcionando. Y entonces llegó el tercer día. Llegó una alerta desde un señuelo situado cerca de un canal de aguas profundas. El biólogo que miraba la transmisión esperaba encontrar una pitón. En cambio, la cámara mostraba una forma oscura, como un tronco flotante, moviéndose a gran velocidad. Un caimán de casi 4 metros. El caimán no estaba confundido. Lo habían atraído los mismos estímulos sensoriales. Vio un animal cálido y en movimiento. En una explosión violenta de agua, el caimán arremetió contra el cercado y destrozó el robot de $4,000 de un solo mordisco. Los robots, según quedó demostrado, eran el cebo perfecto para absolutamente todo. Lo que nadie menciona es que las pitones y los caimanes son enemigos ancestrales. Compiten por alimento y territorio,
Y ahora los humanos acababan de colocar cientos de campanas de cena parpadeantes por todos sus terrenos de caza compartidos. Lo que ocurrió después fue lo verdaderamente descabellado. Comenzó una nueva guerra entre depredadores. Los caimanes, aprendiendo que esos señuelos eran presas fáciles aunque poco satisfactorias, empezaron a cazarlos. Destruyeron decenas de ellos. Las pitones, al percibir la presencia de los enormes caimanes, comenzaron a evitar las trampas por completo. El proyecto fue, dicho con suavidad, un desastre absoluto. El proyecto estaba fracasando y las costosas máquinas siendo destruidas, pero los robots guardaban un secreto. Descifrando la invasión, científicos y autoridades estaban listos para dar el proyecto por terminado. El ejército de conejos robóticos había fallado. Millones de dólares estaban siendo triturados entre las mandíbulas de los caimanes. Pero una joven analista de datos del equipo notó algo extraño. Los robots no eran simples señuelos, eran espías. Antes de ser destruidas, las unidades registraban con sus sensores de movimiento, cámaras e imágenes térmicas todo lo que pasaba a su alrededor. No solo documentaban los ataques de las pitones, registraban sus desplazamientos, anotaban la hora del día, la temperatura y la dirección de sus movimientos. Lo que muchos habían ignorado era que, al cruzar los datos de las 120 unidades, especialmente las que no fueron atacadas, emergía un patrón claro. Construyeron un mapa digital tridimensional de los movimientos de los depredadores en el pantano, y los datos revelaron algo que nunca antes habían observado. Las pitones no se deslizaban aleatoriamente por ese 1.000.000 de acres. Seguían autopistas, corredores ocultos específicos en el agua y la hierba de los pantanos para desplazarse entre sus zonas de caza. Y los caimanes también los usaban. Aquí es donde la historia pasa de ser extraña a parecer sacada directamente de una película de ciencia ficción, y se pone aún más loca. Los científicos tomaron todos esos datos, cada movimiento, cada cacería fallida, cada robot conejo perdido, y los introdujeron en una poderosa inteligencia artificial de aprendizaje. La IA comenzó a procesar los números en busca de patrones profundos que ningún humano podría haber detectado, y encontró uno. La inteligencia artificial empezó a predecir no solo dónde estaban las pitones, sino dónde estarían en momentos específicos. ¿Por qué? Porque había aprendido qué era lo que las pitones temían. La IA descubrió que las pitones se desplazaban siguiendo patrones precisos y deliberados para evitar a su único depredador natural, los caimanes. Los robots no habían encontrado simplemente algunas serpientes. Habían tropezado sin querer con algo enorme. Habían mapeado accidentalmente el calendario social secreto completo de las pitones. Habían descifrado sus movimientos, sus miedos y sus horarios ocultos. Habían encontrado la debilidad secreta de las pitones. Armados con este nuevo mapa fantasma, los cazadores recibieron un manual de estrategia completamente nuevo. La táctica cambió de la noche a la mañana. Se acabó eso de sentarse a esperar en los sitios señuelo con la esperanza de que alguna serpiente pasara por ahí. Eso ya era cosa del pasado. En cambio, usaron las predicciones precisas de la IA para tomar la iniciativa. Podían interceptar a las serpientes en sus autopistas secretas, las rutas ocultas que usaban cuando creían que nadie las observaba. Los resultados fueron inmediatos y asombrosos. Ya no encontraban una serpiente por vez. Las encontraban en grupos. La IA, al rastrear los movimientos específicos de las hembras grandes y maduras, hizo algo que parecía imposible. Condujo a los cazadores directamente hasta el origen. Los llevó hasta los criaderos.
Eran nidos enormes, completamente ocultos, lugares enterrados en lo profundo del pantano que ningún ser humano habría encontrado jamás por su cuenta. Hallaron decenas de hembras y miles de huevos. Las cifras eran casi imposibles de creer. En apenas un mes, usando este nuevo mapa de inteligencia artificial, los cazadores retiraron más pitones invasoras que en todo el año anterior del programa de recompensas. Todo ese fracaso, todos esos robots destruidos, había valido la pena. Los conejos robóticos, incluso mientras eran aplastados, habían tenido un éxito que superaba los sueños más descabellados de cualquiera. No solo habían contribuido a la lucha, sino que habían transformado toda la guerra. Habían hackeado la invasión. Entonces, ¿el experimento de alta tecnología de Florida acaba de crear una nueva generación de superserpientes? ¿Qué creen que deberían intentar ahora? Cuéntenos su opinión aquí abajo, y no olviden darle like y suscribirse para más historias increíbles.